¿Qué es ser casual y qué es ser meta? Dejadme lo primero que os venga a la cabeza aquí abajo en los comentarios, pero os pregunto mucho más allá, para vosotros, ¿qué es no disfrutar de Genshin y jugar por otra clase de motivos? ¿O qué es estar totalmente a gusto con tu cuenta? Dejadme en los comentarios, os estaré leyendo y dando corazoncitos. Y hoy vamos a ver un vídeo no para distanciar, no para separar, sino cómo pasar de ser un player que todavía no está satisfecho ni con su cuenta, ni con lo que hace, ni termina de entender cosas importantes del juego, a ser una persona que disfruta de su cuenta y que está totalmente a gusto con lo que tiene, independientemente de si eso para mucha gente se define como ser tryhard, como ser meta. Eso da exactamente igual, pero lo importante es sacar el máximo rendimiento tanto a nivel de entretenimiento y jugabilidad, y que realmente el juego te dé horas de felicidad y de vida, como todos los prejuicios importantes acerca de estos dos supuestos bandos que existen. Sí, es una guía para pasar de ser un mal player a ser un buen player en Genshin Impact. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Bienvenidos e invitados, y recordar, no os cuesta nada, es totalmente gratis, así que dale like, suscríbete, con campanita, Ahí está. Estamos a nada de los 150.000 y por supuesto hay que pushear a por los 200.000 suscriptores. Así que, ¿a qué estáis esperando? Vamos a explotar este vídeo para que cualquier jugador de Genshin Impact pueda llegar a mejorar y a disfrutar mucho más. Y ahora sí, vamos a pasar con la guía definitiva de ser un mal player y no disfrutar con el juego a ser un muy buen player de Genshin Impact para todos los jugadores. Bien, lo primero, el primer punto y más importante, y esta palabra la he dicho al principio en la intro, son los prejuicios. Hay que empezar por ahí. En Genshin Impact no hay dos bandos. En Genshin Impact lo que hay son prejuicios. No existen los casuals, y no mucha gente por justificarse siendo casual es más feliz o está más contenta con su cuenta. Al igual que no existen tryhards o metaplayers, y no por ser tryhard o metaplayers está más contento con su cuenta. Lo explico mucho más allá para que todos sintáis identificados. La mayoría de jugadores que pudieran considerarse casuals no sacan el máximo rendimiento a sus cuentas por dos motivos principales. Motivo número uno: no pueden directamente por falta de tiempo, porque han entrado a Genshin por un motivo erróneo, porque no entienden que las reglas que nos plantea el juego para todos son similares para cualquier clase de jugador, y con esto hablo de las estadísticas, de los equipos, de los personajes y de los retos. Y todo esto se engloba básicamente en una falta de implicación, tanto voluntaria o involuntaria, es decir, no hay tiempo por el trabajo y demás, o una falta de implicación involuntaria. Y el segundo motivo es un poquito peor todavía, y me gustaría que este segundo motivo sea un punto importante en este vídeo que se trabajase. Y es que muchos casuals se autojustifican con la palabra casual porque lo que realmente hacen es jugar de una manera tóxica, con todas las letras de la palabra, y todos lo conocéis. Gente que en cuanto tiene 160 protogemas tira un deseo, gente que no se planifica, gente que siempre está llorando por las redes de que no le sale lo que quiere, gente que juega full impulsividad y full, digamos, irresponsable, y eso es parte de la justificación de uno decir soy casual. Pero realmente, como explico, no hay bandos. Ahora, también voy a meterme con los tryhard y con los metaplayer. Los metaplayer o los tryhard, básicamente, para mucha gente es gente que se acaba todo el contenido, que tiene, digamos, más tiempo, predisposición para jugar, pero que también tiene más implicación, que no es ni mejor ni peor, todo tiene pros y contras, en entender todos los mecanismos del juego, tanto, digamos, exploración, recursos, como combate, como construcción de personajes y como retos endgame, y debido a estos factores puede llegar a maximizar el poder hacer todo esto en su cuenta. Ahora, los metaplayer también tienen la parte mala de que mucha gente se lo lleva al extremo. Mucha gente impone de una u otra manera las formas de jugar. Mucha gente entiende que, o no entiende, mejor dicho, que hay distintas maneras de entender la construcción de personajes, los equipos, los retos endgame y la visión sobre el juego, y dice que las cosas son de una sola forma, y si no, de alguna u otra forma te hace sentir mal si no haces exactamente lo que esa otra persona puede querer.
Y hubo una oleada, sobre todo relacionada con los sextels, muy grande, donde muchísima gente salió súper quemada, y esto sabéis que toda la comunidad de Genshin Impact lo ha vivido y lo reconocéis, y por eso los sextels a día de hoy se han distanciado de Genshin Impact, y a día de hoy no veis tantos sextels, sino que realmente lo que os gusta, y esto es un paso muy bueno, es la experiencia, las pruebas in-game y las conclusiones propias que se puedan sacar para que eso luego en conjunto con una conversación educada y respetuosa se llegue a un consenso común de lo que los personajes o los equipos tengan potencial de hacer. ¿Dónde está el equilibrio? En no dejarse llevar por los prejuicios, ni a veces disfrutar de Genshin Impact en su más pura esencia sin preocuparse por numeritos es algo malo o es falta de implicación o desconocimiento o ignorancia, ni llevar todo al extremo es algo bueno, sano o positivo para la comunidad. Eso es lo primero y más importante. Ahora vamos ya con lo que muchos esperabais, que son ya más tips técnicos o consejos directos dentro del juego para sacar este máximo potencial. Una vez hayáis entendido el primer tip y os quitéis todas las barreras mentales sobre jugar a un juego, es decir, hayáis entendido esto anterior de la mejor manera posible y os animo a repetirlo y ponerlo en bucle, vamos con los consejos in-game, como el típico vídeo de 7 tips para no sé qué, haz esto con tus protogemas. Vamos con eso, que es lo que estáis esperando. Bien. Hay que entender el primer punto, que Genshin principalmente se basa en dos conceptos clave: personajes y equipos. Punto. ¿Por qué personajes y equipos? Porque lo que es el producto principal del juego son los personajes, y todos vosotros y vosotras, por muy meta o por muy casual que seáis, jugáis por los personajes, a pesar de que cada uno lo utilice de distintas formas. No de esas formas, por favor, no. Esto no es un vídeo de eso. Y estos personajes están hechos de cierta forma que tienen dos profundidades, no esas dos profundidades, no, sino dos profundidades muy grandes en el subconsciente de las personas que juegan al juego y muy elaboradas y trabajadas, que son el lore, la personalidad, la apariencia y el diseño, que va a la parte más emocional, y la parte técnica de programación, que son numeritos, construcción, proporciones críticas y demás. Y todo esto encaja en los equipos. Los equipos son básicamente tanto para explorar, como para ir al abismo, como para lo que te apetezca en todo el juego, la manera en la que tú utilizas los personajes que tienes en tu cuenta para jugar. Pues bien, esto seas casual o seas meta, terminas entendiéndolo. Hay muchos casual que juegan y entienden que Bennett es fuerte, que Kazuha es fuerte, que los soportes son mejores que los carries, y muchos meta player que al final ni siquiera usamos equipos porque nos pasamos los abismos con un solo personaje por sala, porque sabemos llevar eso al máximo potencial, como estáis viendo aquí en pantalla y como he hecho varias veces con un montón de abismos y de personajes. Aquí el tip básicamente es que cuando entendáis esto, entenderéis que ni hay que llevar, como dije antes, todo al extremo siendo meta, y que esto es más que nada espectáculo, entretenimiento, y que no va más allá, el tema de pasarse uno y uno, por ejemplo, los abismos, y a la vez que por muy casuals que seáis, hay que entender un mínimo de las reglas del juego con las que todos jugamos, es decir, la recarga de energía, las proporciones críticas, la construcción de los artefactos, los numeritos y los stats, y hay que estar mínimamente entendido con esto para, como mínimo, ponerse como objetivo pasarse todos los retos del juego, incluido el abismo, para poder recolectar todos esos recursos que estos retos te dan, para que al poder tener todos los recursos a tu disposición, en tu mano, en tu cuenta, puedas maximizar tu experiencia, incluso si luego quieres subir a Xinjiang, a Dori, a Sijuan y a todo lo que se considera pocho. Este es el primer tip y es muy importante que lo entendáis. Segundo tip, exploración y contenido. Aquí volvemos a lo mismo. Ser tryhard no es pasarse todo el mapa al 100%, ni tener todos los cofres de cada zona, ni tener todos los coleccionables ni logros ocultos. Al igual que ser casual no significa, y está muy erróneamente entendido, tener por obligación que tener tu cuenta hecho un desastre, con zonas al 20%, con ansiedad literalmente de, bueno, esto ya me lo exploraré cuando salga Xilonen, que como tendré ansiedad por sacar el personaje y no tengo protogemas, me voy a explorar por obligación. No existe esa diferencia. De nuevo, es un prejuicio y un constructo dentro de los jugadores de Genshin, por un lado de los casual de autojustificarse y por un lado de los tryhard, pues de intentar demostrar algo que tampoco demuestra nada. Y lo digo yo, que tengo el 100% en todas las zonas del mapa. La exploración y el contenido funciona de la siguiente forma. Hay cosas más aburridas de hacer, como las citas o algunas misiones legendarias, y cosas que
más o menos suelen gustar en general a los jugadores, como podría ser la exploración o los puzzles, que es algo común de los videojuegos. Y las lucecitas y las recompensas que generan dopamina, que suelen ser cuando abres un cofre o cuando tiras al gacha. Bien, aquí hay que entender lo siguiente y de nuevo es el equilibrio. Un punto y un tip que os voy a recomendar muchísimo es ir haciendo las cosas por iniciativa propia, ir haciendo la exploración y el contenido, aunque a veces pueda, digamos, alguna cosa no gustar mucho, de manera proactiva y poco a poco, para no dejarlo todo para el final. Y os daréis cuenta que da mucha más satisfacción saber en algunos puntos que tienes la mayoría de cosas hechas, aunque no te comas todo el contenido, no llegues al punto, ¡es que no hay contenido, Miñi, porque tengo todo! Sino que poco a poco estás en rumbo y en ritmo de hacer todo eso y que incluso le aplicas ese mínimo porcentaje de, digamos, constancia y disciplina al juego, que luego te dará mucha más recompensa real de ver un personaje bien construido o de sentir que llevas una cuenta al día y muy buena cuenta por encima de, digamos, la recompensa o la gratificación instantánea del ticlín, ticlín, ticlín del banner o de las lucecitas con las protogemas y los soniditos. Número 1. Y número 2, no dejar todo de mala manera para el final. Eso no es ser casual, eso es ser un ansias. Eso es jugar de manera ultra tóxica. No dejes todo sin explorar y esperes solo a explorar sin ganas cuando hay un personaje y exploras literalmente por sacar protogemas porque estás viendo por ansiedad que el personaje se va a ir. Eso te va a empezar a generar rechazo, te va a empezar a generar un mini trauma con cosas que a lo mejor de normal sí te gustarían, y el hecho de, por ejemplo, lo hacéis muchos de vosotros, rusearse las legendarias antes de que viniese Natlan por el hype de Natlan y los personajes nuevos, o rusearse la exploración antes de un personaje God como Shilonen o como Mawika porque no tenéis protogemas, os va a aumentar la relación tóxica con el juego y os va a aumentar el rechazo a hacer cosas que no os apetecen en el propio juego. Y cuanto más pase eso, más vais a estar en el bando del jugador min y ansiedad que solo juega por lucecitas como si fueseis literalmente un niño pequeño que busca estímulos. Y eso es muy malo para ser un jugador, seas casual o seas tryhard. Y por la contraparte, y para terminar, lo mismo con el tema tryhard. Es mejor llevar las cosas chill, aunque estén al día, que querer hacer un sobreesfuerzo por tener todo al 100% que no te motive o ilusione solo porque eres un tryhard y acabes también aburrido de que no tienes contenido. ¡Es que no hay contenido, piñi! No, es mejor ir poco a poco y personalmente el juego está bastante bien programado para que tengas como un capeo desbloqueado continuo para hacer las cosas. Para terminar este tip, explico Natlan para que todos lo entendáis. Es cierto que se pueden sacar desde las primeras semanas los 408 cofres y los 108 piróculos que hay. Es cierto que ha habido misiones que tanto se pueden hacer los primeros días como algunas que son de hacer un recorrido recurrente durante 3 o 4 días para desbloquearse, como un cofre que hay en el vídeo que está por aquí en pantalla del 100% de Natlan, que os explico todo esto. Pero nos tiene limitadita, por ejemplo, la reputación de los gremios para sacar la brújula literalmente el siguiente lunes, o si estáis viendo este vídeo el lunes, hoy mismo podéis sacar la brújula. Y para los que no vemos el mapa interactivo, personalmente tenemos 300 y pico de cofres y los que nos faltan a lo mejor queremos sacarlos con la brújula. Y aparte, justo todo esto se ha ido desbloqueando paulatinamente en Natlan y queda una semana para Shilonen. Es decir, wow, parece que está cuadrado para que al final no estemos aburridos, sino que prácticamente cada día tengamos un poquito más de cosas que hacer. Sí, esto es un trabajo de diseño y programación para que la gente igual todos los días tenga cosas. Mucha gente esta semana va a pillar la brújula que acaba de poder desbloquearse y esta última semana, hasta que salga Shilonen, va a estar como loca sacando cofres. Y esto es algo normal del juego que podéis aprovechar incluso los tryhard. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Siguiente punto.
Los recursos. Los recursos, mucha gente le pasa lo mismo, que ni siquiera quiere entender cómo funcionan. Quieren farmear todo de manera, digamos, no proactiva, sino reactiva, es decir, el último día. Saco un personaje, el primer día pues quizá no puedo jugarlo. Con el propio personaje empiezo a entender qué es lo que necesita, qué bosses hago, no tengo resina miñi, me la gasto, no me ordeno, no me gestiono, capaz empiezo a acumular pereza porque todavía los talentos para meterle corona tengo que gastar mucha resina, veo que me cuesta mucho y gasto varios días, y al final cuando ya llego al punto de los artefactos, que es lo último en prioridad y acaba hasta las narices, me canso. Y ya a lo mejor le dejo como más o menos bien, pero estoy hasta las narices de farmear y ya no quiero gastar resina en artefactos porque estoy aburrido. Y eso le pasa a mucha gente. Por otro lado, el prefarmear de manera, digamos, extrema y que luego el personaje salga distinto y tu prefarmeo no sirviera, por así decirlo, también puede afectar a muchos jugadores. Pero hay un término medio. Puedes intentar ir de poco a poco y de manera, digamos, para intercalar entre a lo mejor explorar o sacarte el 100% o hacer cosas que no te gustan, ir sacándole flores a Xilonen. Todavía hay una semana y la puedes prefarmear. Puedes ir viendo cómo funciona y a lo mejor no sacarle un set completo ya. Personalmente le tengo un set completo ya a Xilonen, pero sí puedes ir aunque sea bloqueando ítems de defensa, bloqueando ítems, a lo mejor un casco del set de probabilidad si la llevarás con Favonius, y luego ya cuando salga a lo mejor te pasas un día subiendo ítems y viendo de todo lo que has bloqueado que le puede servir. Pero puedes ir acumulando experiencia de artefactos y puedes ir haciéndote una idea o un plan de lo que va a servir. Por otro lado, el otro extremo pues tampoco es bueno, porque a lo mejor sale el personaje el primer día, la subes, la juegas, le tienes un set, le tienes todo, te aburres, porque en la primera semana ya explotaste todo el personaje, digamos, y ya no tienes nada más que hacer. Aquí disclaimer y dirán, Phil, pero estás describiendo lo que haces tú. Ya, pero yo soy creador. La mayoría de jugadores de Genshin o personas viendo este vídeo no sois creadores. No vais a estar en la situación en la que digamos que por trabajo, entre comillas, porque esto es una bendición y un privilegio, no es un trabajo. Sí es un trabajo por la implicación que se le pone, pero es más una bendición y un privilegio. Tengo que enseñar el personaje, hacer pruebas, equipos, enseñar todo lo que pueda, y para mí me conviene muchísimo tenerlo perfecto el primer día. Pero esto no es la situación del 99.9% de jugadores. Entonces, vivir el proceso y disfrutarlo a la hora de los recursos y los personajes. Y por último, y para acabar el vídeo con broche de oro, y yo sé que tal y como os gusta siempre, todo está en el equilibrio y el disfrute. Cuantos más jugadores existan en Genshin Impact que hagan las cosas proactivas y no reactivas, cuanto más jugadores haya que entiendan todos los métodos que tiene el juego para volverte ansiedad mini, y que tú, al entender todas estas micro sutilezas que te generan dopamina, como digo, lucecitas, colores, sonidos, cuando abres un cofre y salen las protogemas sin ir más lejos, es el ejemplo perfecto, o el tirar al banner y que se ponga doradito y que llegue el día de las tiradas de un personaje y que estés nervioso, como cuando en Navidad de niño pequeño venía pues o Santa Claus o algún otro regalo, y que sientas esos nervios en el estómago y sientas ese frío de tener ansiedad. Eso es malo. A Genshin, que es un juego muy grande, muy bonito, y el juego como tal es un buen proyecto, hay que disfrutarlo de la mejor manera posible y de la manera positiva. Estar ansioso o estar temblando cuando llega un banner no es disfrutar, es estar ansioso. Un juego no te puede provocar eso, te puede provocar eso un ser humano real, que tengas la valentía de hablarle a tu crush y que tomes una decisión importante en la vida. Que a lo mejor tengas esos nervios porque hiciste una operación de inversión o de una cantidad grande de dinero y sepas que si funciona bien un proyecto o un negocio, puede darle una resolución de vida a tu familia. Eso debería en la vida real gastar tus energías y tus hormonas en ponerte de esas formas de ponerte nervioso realmente o tener un mínimo de ansiedad. Y no un jueguito que son píxeles de monas chinas que, como digo en muchos vídeos, a lo mejor en 5 años cierran servers y se acabó. Y no existe ni sirve para nada. Y está ahí de fondo. No te ha cambiado la vida de ninguna forma. A mucha gente sé que sí, y que le ha distraído y le ha sacado, digamos, de algún pozo y demás, pero digamos que esto no es una cosa trascendente en la vida de nadie, de verdad. El ámbito real de la vida está fuera de este juego. Así que romper los prejuicios mentales, no busquéis separar los jugadores entre casuals y jugadores metas, no queráis generar bandos y, sobre todo,
todos los casuals se ciñen bajo las mismas reglas que todo el resto de metas con, digamos, los mejores personajes del juego, Kazuha, Furina, Nahida, Nubilet, Arlequino, y por muy casual que sea, seguramente juegas a Bennett, Xingqiu y Xiangling, como mínimo 2 de estos 3, o a Cookie, y entiendes un equipo de Hyperloom, y la otra contraparte, no tenemos que hostigar ni insistir, sino en todo caso ser respetuosos y educar de la mejor manera posible a los nuevos jugadores. Entonces, al romper esta barrera entre casuals y meta, tendremos una mejor comunidad, tendremos un mejor ambiente y sobre todo, tendremos unos jugadores que entienden y disfrutan muchísimo más del juego. Así que, poquito más. Este es el vídeo. Dejar un like, una buena opinión de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Recordad, no os cuesta nada, es totalmente gratis. Ayuda un montón al canal a que se posicione y se recomiende el vídeo. Si este vídeo concretamente te ha gustado y te ha ayudado muchísimo, compártelo, like, haz todo lo que puedas, que para ti es gratis, porque de verdad, 2 segundos para ti va a ser increíble para todo el equipo del canal, que sigamos creciendo y haciendo que Genshin sea un juego y que la comunidad sea una mejor comunidad. Y poquito más. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñis. Y chaito.